Lunes a la tarde, ámbito turístico, como es habitual en la Manzana de las Luces, con alguna musiquita de fondo, con turistas sacando fotos, recorriendo estas paredes que tanta historia de Argentina tienen y de Virreinato también. Pero vamos a cambiar un poco el foco de la cuestión y vamos a hablar de clima, que también se las habrá traído en aquella época, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar con Eduardo Sierra, el amigo Eduardo, ya amigos de todos ustedes, a través de estos panoramas semanales. Eduardo, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Sigue lloviendo, el agua que está golpeando, los campos encharcados. ¿Qué es lo que espera el agricultor y qué es lo que tiene que esperar el ganadero? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, nuevamente es un gusto estar acá en la Manzana de las Luces. Te cuento que las crónicas virreinales narran que cuando se empezó a construir las primeras paredes aquí alrededor de la Plaza de Mayo, coincidió con una etapa de grandes lluvias y varias veces se cayeron las paredes antes de estar terminadas, justamente por las lluvias. Naturalmente, con los métodos de construcción de la época esto era más fácil que ahora, pero dio bastante trabajo levantar las primeras paredes. Cada tanto invernal, lluvioso, que se alternan periodos de tiempo relativamente cálido y húmedo, seguidos por lluvias, después frío, vuelve a llover, y que nos habíamos desacostumbrado un poco, porque en realidad los últimos inviernos como estos, inviernos tipo lluvioso, fueron en la década del 70. Seguramente vos te acordarás, y algunos de nuestros oyentes, de ese invierno de 1974, cuando falleció el general Perón. Coincidió fin de junio, comienzos de julio, con una tormenta bastante fuerte. Yo me acuerdo que andábamos escuchando música sacra en la radio del auto. Yo trabajaba en la provincia de Jujuy en aquel momento y andaba por la ruta escuchando música sacra bajo la lluvia, ese primero, segundo, tercero de julio de 1974, en que el país estaba ante el fallecimiento de su líder, ¿verdad? Y después de unos 40 años esto ha vuelto. Estamos volviendo a tener una sucesión, ya van algunos inviernos que ocurre esto, pero este invierno se ha notado más todavía, sobre todo en el otoño, ¿no? Que no terminan las lluvias, que sigue lloviendo. Y ahora si nos situamos en hoy, en el día de hoy, 30 de junio, venimos de una irrupción de aire polar bastante fuerte que produjo heladas en gran parte de la región pampeana, Uruguay también, prácticamente casi hasta el sur de Santiago del Estero hubo heladas. Y ahora siguen unos días con este tiempo fresco, aunque empieza a soplar viento norte, todavía se mantiene la masa de aire polar que entró. Posiblemente hasta el miércoles tengamos este tiempo tan lindo como tenemos hoy. Contemos que estamos realmente con un día diáfano, soleado, con algo de nubosidad, pero un día lindo y frío. Sigue este tiempo así, sobre jueves ya empieza a descomponerse, o sea que empieza a haber nubosidad alta. Y viernes y sábado puede haber otra lluviecita, de esas ligeras, ¿no? Pero que de todas maneras llueve un poquito, son lluvias un poquito persistentes porque duran bastante, con aguaceros aquí y allá, de poca intensidad, pero chubascos, ¿no? Y después sobre el fin de semana que viene de vuelta vuelve a hacer frío, y están de vuelta el lunes 7, que es el próximo lunes, probablemente tengamos otra entrada de aire polar como la que estamos viviendo hoy, con heladas, con tiempo frío. Y ahí sube más la temperatura, del 7 al 9, 10 sube la temperatura, la fecha patria va a estar con tiempo lindo, fresco todavía, pero ya tal vez algo nublado. Y sobre el 12, 13 de julio tenemos una lluvia fuerte, ahí puede haber tormentas, es decir, lluvia fuerte sobre alta cuenca del Plata y prácticamente tormentas hasta el norte de Buenos Aires. Y luego de eso pasa a hacer mucho frío, ¿no? De vuelta. Esta es la parte meteorológica. Preocupa un poco la parte hidrológica, porque tanto esta semana como la semana siguiente sigue lloviendo en la alta cuenca del Plata. Hay un foco de tormentas que está estacionado más o menos sobre Misiones, Itaipú, en Paraguay, Río Grande, norte de Río Grande do Sul y Santa Catarina, oeste de Paraná, en Brasil,
que sigue poniendo agua en el Paraná, y de hecho el pronóstico del Instituto Nacional del Agua es que sigue subiendo un poquito el Paraná, ¿no? Posiblemente no con inundaciones peligrosas, pero es notable que esto está ocurriendo en pleno julio, que es muy raro que suba el río. Y además tenemos todos los encharcamientos de campos bajos en el área agrícola que con este régimen no se van a secar. De manera que, aunque la parte meteorológica ya se tranquilizó, los problemas hidrológicos persisten. Efectivamente, ¿cómo está el tema en sureste, mejor dicho, de la provincia de Córdoba, ahí La Pampa? Nos alejamos un poquito del Paraná, del Uruguay, nos vamos un poquito más hacia el centro de la zona núcleo. ¿Cómo se propicia eso? Porque he escuchado a muchos invernadores que han vuelto a comprar hacienda, terneraje. Bueno, es que se está volviendo a dar una combinación que se daba antes, que es el área de cría, que es los terneros se producen en el este, ¿verdad? En los campos malos de la cuenca del Salado, de Entre Ríos, ¿verdad? ¿Y qué es el problema? Vos producís el ternero quiero decir, estamos esperando a que pase un helicóptero acá. Sí. En esos campos vos producís el ternero, pero no lo podés engordar, porque las condiciones invernales son demasiado húmedas, no tenés piso, el piso está un poco encharcado. Porque naturalmente la hacienda va a los campos más malos, que son los campos bajos. Los campos altos están ocupados por los cultivos. Entonces la gente que tenía campo con suelo arenoso en el oeste, que tenía piso, es decir, que tenía el piso seco, compraba los terneros y los engordaba en el oeste. Y esta práctica está volviendo, ¿no? Si bien tenemos que señalar que en el oeste el sistema de lagunas del oeste también está crecido. La laguna Melincué, Picasa están bastante crecidas. Toda la zona de Villegas tiene el agua casi hasta las banquinas. Digamos, ahí los campos bajos están problemáticos, pero los campos altos, que ahí no tienen mucha capacidad agrícola y todavía se pueden dedicar a ganadería, están excelentes como para comprar terneros en el este de Buenos Aires, Entre Ríos, e irse a invernarlos al oeste. ¿Qué hacemos? ¿Sembramos? ¿Podremos sembrar? Bueno, se va a poder sembrar campos altos y medios, ¿no? Los campos bajos están como condenados, pero sabes que ni siquiera se los cuenta en la estadística, porque las bolsas de cereales están dando como que hay que la estimación que habían dado de 55 millones de toneladas de soja y 25 de maíz se cumple. Es un pequeño récord, ¿verdad? El de soja apenas supera la cosecha 2009-2010. Y se cumple a pesar de lo que se ha perdido en los bajos, porque probablemente en los bajos se ha perdido entre un 8 y un 10% de la producción, pero en realidad nunca se contabilizó, porque al hacer la estimación ya se veía venir que esos campos no iban a ser cosechables. Así que es probable que en el campo quede sin poder ser cosechada una cantidad grande de maíz y soja, pero a pesar de eso la estimación se va a cumplir. Así que es una situación ambivalente. Lo que te está contando es que en el nuevo escenario climático, que es tan contrastante, tan irregular, los campos bajos han perdido capacidad agrícola. Ya va a ser muy arriesgado sembrar en un campo bajo. Tiene que ser un año que vos estés seguro que va a ser seco, porque si no muy fácilmente se te van a inundar. Para ir cerrando, Eduardo, ¿tenemos niño o no tenemos niño? Porque hay algunos que ya están hablando, el niño viene a fin de año, pero no sabemos, porque viste, hay que esperarlo. Mira, nos mantenemos en alerta del niño, pero las señales que hay son muy contradictorias, ¿verdad? El Océano Pacífico tiene una situación muy extraña, porque si nosotros vemos el mar frente a Lima, hay un niño fuertísimo. Pero si nos vamos al medio del Pacífico, a la zona que utiliza tanto Australia como Norteamérica para hacer el diagnóstico de niño, estamos muy lejos de un niño. O sea, el calentamiento está muy pegado a la costa americana y que es difícil definirlo como niño. Evidentemente está ayudando a que aquí llueva un poco más que lo normal, pero en rigor no tenemos todavía un niño y el tema está para definirse, porque el factor formador del niño, que son los vientos alisios, ha estado más bien en la zona niña. El niño coincide con alisios débiles y los últimos 3 meses lo hemos tenido fuertes. Entonces podría ser que se dé algo como en 2012-2013,
que fue una campaña muy contrastante. Al principio de la campaña hubo una especie de niño, como hay ahora, que vos te acordarás que en la primavera de 2012 hubo unas lluvias tan fuertes que inundaron cerca de 11 millones de hectáreas de campo. Pero después el verano fue seco. Entonces en este momento no sabemos si no se va a dar algo parecido. Yo te diría que es una situación muy dinámica, que no está definida, que por el momento no hay que apostar al niño, que por otra parte no sería bueno. Con la situación que hay, si yo hago un análisis, para los cultivos de invierno como el trigo, cebada, que son sensibles a excesos hídricos, no es buen año, porque en este momento tenemos muchos campos con excesos hídricos y la primavera ya vemos que viene muy lluviosa. De manera que trigo, cebada con fuertes lluvias de noviembre, diciembre, que formación del rendimiento y cosecha y con altas temperaturas va a dar un panorama sanitario muy contrario. También puede ser un año problemático para el girasol, que es otro cultivo muy sensible a los excesos hídricos, pero hasta el momento viene como un año que podría volver a superarse el récord de producción de maíz y soja, porque los años así muy llovedores son los años del maíz y la soja. Esto pensando que no vendría un niño, sino que nos quedaríamos en un neutral cálido. Ahora, si viene el niño, puede ser un problema serio de inundaciones, que alcanzarían su máximo hacia abril-mayo, o sea, en plena cosecha. O sea que en realidad no nos convendría mucho que venga ese niño que se publicita tanto. Yo me quedaría como estamos ahora, pero te diría que tengamos un poquito más de paciencia a ver cómo se va definiendo la situación. Muchas gracias, Eduardo. Seguramente en próximos micros estaremos hablando de este tema. Hablaremos también de la cosecha de agua, un temita que sacó el INTA, cómo guardar el agua que tenemos ahora en exceso, y que también lo dijera, que vos siempre me lo mencionás, que dijimos el agua hay que guardarla. Bueno, el primero que tuvo la idea fue el mismo Ameguino, allá en 1886, y después lo vino diciendo gente. Estudié al final de una época seca, mis profesores hablaban mucho, ¿verdad? Guardar el agua en el suelo y guardarla también en los silos de forraje, en la enificación, en las reservas de forraje, ¿verdad? Hay muchas formas de guardar el agua. En el periodo 1980-1990, que fueron años muy regulares, sin problemas, esto se olvidó porque no era necesario. Y ahora hay que volver a aprender cómo guardar el agua de los años que tienen excesos para los años que tienen déficits.